En esta segunda parte de Cantabria desde la Solana está hoy aquí con nosotros en los estudios de Popular Televisión un profesor de inglés, un cántabro torrelaveguense que se ha formado en el extranjero y que se llama Juan Tazón. Juan Tazón acaba de publicar una novela titulada Los Caballeros de las Sombras, vida y hechos de armas del capitán Alonso Cobos. Un libro, una novela, le están viendo aquí la portada, muy interesante porque además es una novela histórica que retrata, yo creo que a la perfección, ese periodo en el que gobernó en España Felipe II, en Inglaterra Isabel I y en el que se produjeron hechos tan importantes como el de la Armada Invencible y como tantos otros. Juan Tazón, como les he dicho, es ahora mismo profesor de lengua inglesa en la Universidad de Oviedo, pero su formación ha estado fundamentalmente en Estados Unidos como profesor, como estudioso en la Universidad de Brown y también en Massachusetts, ambos universidades en los Estados Unidos de América. Tiene, por tanto, una formación no solamente en España, sino en el extranjero, porque también vivió durante un tiempo en Irlanda. Profesor de lengua inglesa, experto en historia y que acaba de publicar esta novela, Los Caballeros de las Sombras, que hace referencia, si yo no estoy mal informado y si no he leído mal el libro, a ese grupo que durante una época gobernaba España desde las sombras en reuniones nocturnas. ¿Quiénes son y qué son los Caballeros de las Sombras? Muy buenas noches. Bueno, Los Caballeros de las Sombras, el título está sacado de una frase de Falstaff en Shakespeare, que cuando el príncipe Hal le dice que son una banda de ladrones, que lo son, Falstaff responde diciendo: hombre, ladrones, ladrones, nosotros somos validos de la luna, caballeros de las sombras, etc. Lo adorna muchísimo todo. Y siempre me hizo mucha gracia, yo que enseño Shakespeare, y que Shakespeare es un poco mi segunda vida, porque me he dedicado muchos años a enseñarlo, siempre me pareció que era muy graciosa la cita, y entonces decidí ponerla aquí en alusión al mundo del espionaje de la época, que es un mundo muy oscuro, es un mundo donde la apariencia muchas veces no tiene nada que ver con la realidad. Al hilo de lo que me preguntabas, es verdad que en los últimos años de la época de Felipe II, recordemos que muere en 1598, hay lo que se dan llamar la Junta de Noche, en la que una serie de cortesanos muy cercanos al rey, bueno, deciden, digamos, gobiernan, a veces con presencia, a veces no, del mismo rey. De hecho, hay muchos momentos en que en ausencia del rey son ellos los que bueno, toman la iniciativa. Aparece aquí en la novela y aparece uno de sus principales miembros, que es Juan de Idiáquez, al que corresponde un poco la política exterior dentro de la corte, y es un poco maestro de los espías que se mueven a nivel internacional. Estamos, por tanto, ante una novela histórica, Los Caballeros de las Sombras, una novela que está desarrollada en esa final de gobierno de Felipe II en España, y con toda la trama, por tanto, basada en unos hechos reales, en los que además también el personaje protagonista corresponde a un personaje real. Novela histórica. Ahora mismo en España la novela histórica yo creo que está viviendo un momento, una etapa dorada. Hay mucho interés por la novela histórica, hay mucho lector de novela histórica. ¿A qué atribuye el que ahora mismo los lectores se estén interesando por este género dentro de la novela que durante años ha estado ahí, parece que olvidado? Es cierto, pero llevamos ya una serie de años, unos cuantos, en los que efectivamente estoy de acuerdo, ha habido un boom, ha habido un auge.
Probablemente porque, en parte, además de ser entretenida, en parte permite una relectura de la historia que a veces es, si está bien hecha, tiene algo de divulgativo. Entonces, la gente entiende, yo creo que además de pasárselo bien, lo que sería el delectar en latín, también puede aprender. De ahí que yo creo que los escritores de novela histórica tengamos, yo creo, por lo menos para mí vale esa norma, debemos tener un poco cuidado con el marco histórico en el que se desenvuelve la acción. Debemos tener rigor, porque muchas veces no debemos olvidar que el lector puede tomar por cierto lo que nosotros estamos contando en el plano de la ficción, con lo cual hay que ser, entiendo yo, sumamente cuidadoso con eso, que a veces no se es, ¿no? En el caso de mi novela, el inicio y final tienen que ver con dos, digamos, misterios reales, para los cuales yo no tengo solución, pero que, bueno, me han obsesionado, por decirlo de alguna manera, un buen número de años. En 1590, 8 años antes de que muera Felipe II, muere en Inglaterra el gran maestro de espías, Sir Francis Walsingham, que es enterrado en la iglesia de San Pablo, en Londres, a la extraña hora de las 10 de la noche. Y justo cuando se está dando ese funeral, sus archivos privados, en los que hay material ingente, recopilado por toda su red de espías, esos archivos son robados en gran parte. Todavía hoy no se sabe quién robó esos archivos, pero es cierto que cierta gente dentro de la corte tuvo a partir de entonces carreras meteóricas, porque pudieron efectivamente implantar sus propias redes privadas de espionaje, muy probablemente a partir de lo que robaron. El segundo misterio tiene que ver, es un poco más complejo y marca el final de alguna manera de la novela. En 1599 hay una sublevación en Irlanda de los clanes católicos O'Neill y O'Donnell en el Ulster, una zona donde yo crecí durante mucho tiempo, que son clanes católicos, como digo, apoyados por España con dinero, armas, incluso a veces en ocasiones hombres, asesores y demás. Para Inglaterra es un problema tremendo, porque significa abrir un poco la puerta trasera. Si los españoles consiguen desembarcar allí, pues Inglaterra entiende que pueden tener un problema, y un problema muy serio, porque Irlanda está muy cerca de Inglaterra. Con lo cual hace un esfuerzo enorme económico y plantan un ejército en Irlanda al mando del conde de Essex, que es uno de los mayores esfuerzos de guerra en el siglo XVI que hace Inglaterra. Essex deambula con ese ejército por Irlanda hasta, digamos, embolsar a su enemigo O'Neill, abocarle a una batalla abierta y frontal, que es lo que el ejército regular inglés quiere. Justo la mañana en la que se va a dar esa batalla, ese encuentro, cuando ya están los dos ejércitos desplegados, O'Neill, el jefe irlandés, se adelanta solo hasta el río, hasta la corriente del río Lagan, y espera. A este gesto, digamos, caballeresco responde el conde de Essex de igual manera, adelantándose y yendo al encuentro del irlandés, y hablan durante media hora. Nadie sabe hasta el día de hoy qué hablaron, pero sí se sabe, obviamente, lo que ocurrió a continuación, y es que Essex desbarata su ocasión, repliega todo su ejército, vuelve a Inglaterra de una manera alocada, de hecho, incluso entra dentro de los aposentos privados de la reina, se declara a continuación en abierta rebelión contra su reina, como digo, y acaba perdiendo la cabeza. A mí siempre ha sido un episodio que me llama mucho la atención, y nunca he logrado entender por qué, cuando se había dado esta ocasión, el ejército inglés se retira, o Essex se retira en contra del parecer de todos sus capitanes en ese momento. Y jamás he encontrado nada, después de deambular por muchos archivos, Simancas, el Histórico Nacional, el Vaticano, salvo una línea de un espía español, Alonso Cobos, que está desplazado en ese momento allí con los irlandeses, y que dice a la corte española: O'Neill, el irlandés, le dijo a Essex lo que le ordenamos los españoles. Esa frase, por decirlo de alguna manera, es la que desencadena mi ficción, la que me hace escribir esta primera novela de lo que espero que sea una trilogía, y, como digo, marca un poco ese final. Usted aborda en este libro, en esta novela histórica, que está, lo acaba usted de afirmar, y además en el libro lo corrobora,
el marco histórico es perfectamente real, está perfectamente documentado y no estamos, por tanto, ante una de estas novelas históricas en las que la historia queda casi como una especie de pretexto para contar una aventura y se tergiversan los hechos. Aquí los hechos ciertos son rigurosos y después hay, lógicamente, una trama que también en una gran parte está basada en hechos reales, aunque pueda tener alguna en fin, excursión fuera para poder consolidar la trama. Y usted aborda ahí un momento que la historia de España sigue estando como uno de los hechos relevantes, que fue la derrota de la Armada Invencible, enviada por Felipe II para conquistar Inglaterra y para someter el imperio entonces ya de Isabel I. Realmente, ¿cómo fue esa batalla de la Armada Invencible? ¿Cuánto hay de mito, de realidad, cuando nos acercamos a esos hechos? Bueno, el episodio de la Armada Invencible está bien estudiado y bien documentado. Y de hecho, incluso a nivel arqueológico ha habido muchos hallazgos, muchos de ellos en la costa oeste irlandesa, donde se han encontrado muchos pecios de los muchos barcos que allí naufragaron. La idea era, hasta cierto punto, sencilla, entre comillas. La idea era que los barcos, los 120, 130 barcos, llegaran hasta la zona de Dunkerque, los bajíos de Dunkerque, en los Países Bajos, y allí embarcar a los tercios españoles al mando de Parma, del duque de Parma entonces, para pasar entonces el estrecho y desembarcar en Londres o sus cercanías y ir directamente al corazón. Ese plan no se pudo realizar, no se pudo llevar a cabo por una serie de circunstancias. Primero, que la Armada inglesa, junto con la holandesa, porque a veces se nos olvida que los holandeses estaban luchando con los ingleses, salen a su encuentro. Hay una batalla terrible que dura prácticamente un día, que es la batalla de Gravelinas. Consiguen incendiar una serie de barcos españoles mandando brulotes, lo que obliga a los barcos a cortar amarras y lanzarse a mar abierta hacia el norte. No pueden embarcarse los tercios de Alejandro Farnesio, el duque de Parma, y los barcos españoles se ven abocados entonces a una singladura que es atroz cuando uno lo piensa. Tienen que doblar todo por el norte, por Escocia, sin tener mapas fiables de la zona, y luego, digamos, bajar hacia el sur a lo largo de la costa oeste irlandesa, encontrándose en esa derrota con un tiempo, unos temporales tremendos, ¿no? Pero para entonces, cuando se enfrentan a ese mar arbolado terrible, la derrota ya estaba, digamos, consumada, ¿no? No se había podido llevar a cabo lo inicialmente dispuesto. Y es verdad, hay ciertos mitos, como la famosa frase: no envié a mis barcos a luchar contra solmentos. Que se sepan, Felipe II no dijo eso, jamás. Sí dijo otras cosas, pero no precisamente esa. Pero, como digo, sí, es un episodio crucial porque marca un poco el principio de la lenta agonía del fin. Todavía vamos a tener un siglo dorado a nivel cultural, sobre todo el XVII, pero el predominio español empieza a resentirse. Y sobre todo, esa derrota deja un poco las costas españolas abiertas, ¿no? Un poco en canal. No se puede entender, por ejemplo, es lo que explica que el ataque a Cádiz de 1596, que aparece en la novela también, un episodio, porque, claro, hasta cierto punto las costas españolas están desguarnecidas. Y Cantabria estaba en aquel momento, tenía astilleros, fabricaba cañones y además parece que, bueno, tanto cuando los barcos zarparon para formarse esa gran flota como cuando volvieron, muchos ya derrotados y en malas condiciones, ¿Cantabria jugó algún papel? ¿Cuál fue el papel de Cantabria? Jugó dos papeles. Uno, digamos, en el de la promoción, porque efectivamente hubo mucha marinería y hubo muchos barcos de los astilleros de Guarnizo y demás que formaron parte del gran número de barcos que entonces se enviaron al norte. Pero sobre todo, digamos que el papel más triste fue un poco a la vuelta, porque Santander fue, digamos, el puerto uno de los puertos que mayor número de barcos y heridos acogió en su retorno, ¿no? Entonces, la ciudad tuvo que ver y sentir de propia mano esa terrible tragedia en el 88, al final.
La novela Los Caballeros de las Sombras tiene como trama de fondo el espionaje que se hacía en la época, pues para conocer desde la parte española los movimientos que iba a hacer la reina de Inglaterra y todo lo que suponía el imperio británico, y de otra, lógicamente, el contraespionaje que hacían los británicos para engañar o para impedir que los secretos se conocieran. El protagonista, el capitán Alonso Cobos, es un espía enviado por España a Inglaterra para enterarse de los secretos. Ahora mismo nos parece que en aquella época, con los medios tan rudimentarios que había, bueno, pues el espionaje podría tener poca importancia, pero sin embargo sí parece que en los siglos XVI, XVII y XVIII el sistema de espionaje, tanto español como de otras potencias entonces, era muy potente. ¿Hasta qué punto esos espías jugaron un papel determinante en determinados episodios? Es una época dorada. Hay que tener en cuenta que es el momento en que se forman las estructuras básicas de espionaje y contraespionaje, tanto en España como en Inglaterra y otros países. Los espías juegan un papel muy importante en la adquisición de información e incluso en las tramas de asesinato, ¿no? Démonos cuenta de que es una época, digamos, dorada, trágicamente dorada, del asesinato político. La reina Isabel I sufre 3 tramas de asesinato que conozcamos bien a la perfección. El mismo Guillermo de Orange, por ejemplo, es asesinado por los, digamos, siguiendo órdenes españolas. El mismo, por ejemplo, secretario de don Juan de Austria, Escobedo, nacido en Ampuero, es asesinado en las calles de Madrid. Quiero decir, es un mundo muy sucio, como lo es en cualquier época, pero es ahora cuando empieza a funcionar con estructuras de Estado muy fuertes, sí, tanto en Inglaterra como en España, como digo, en otros países. Bueno, la figura de Felipe II, lógicamente por su peso real en la historia de España, es uno de los grandes hitos de nuestra historia. Pero sobre ella ha habido bastantes leyendas negras, o se ha tratado de crear zonas oscuras. ¿Hasta qué punto el personaje de Felipe II es bien conocido? ¿Hasta qué punto esas leyendas negras son auténticas o no? Yo creo que es un personaje ahora mismo muy bien conocido. La última biografía que se autotitula, bueno, o está titulada Felipe II, la biografía definitiva, de Jeffrey Parker, yo creo que es en ese sentido, por ejemplo, un libro exhaustivo. Pero sí es cierto que, a mi parecer, y esto es muy subjetivo, pero yo creo que Felipe II en su época perdió la batalla mediática. Es decir, la leyenda negra es algo fabricado desde el exterior, precisamente para ir en contra digamos, del monstruo, ¿no? que la propaganda enemiga hace y crea. Es verdad, hay material para crear ese monstruo, pero como hay material para haber hecho monstruo de cualquiera de los otros gobernantes en la época en Europa. Pero digamos que, a mi parecer, el gran error de Felipe II fue el no poder contrarrestar mediáticamente esa imagen negativa que se estaba creando de él en los Países Bajos, en Inglaterra y demás, donde se forma la leyenda negra. No hubo, digamos, propaganda pro régimen efectiva. Y démonos cuenta que hoy en día tenemos medios tan poderosos como la televisión, internet y demás, pero en aquella época la imprenta era, por supuesto, muy importante y funcionaba muy bien. Tenía básicamente el mismo papel que puede tener la televisión o internet en ese sentido. Bueno, volvamos a su figura como escritor. Una novela que además ha sido publicada por una editorial de prestigio, distribuida en toda España, con una edición, yo creo que muy cuidada, en tapa dura, con sobrecubierta, en fin, una apuesta realmente importante por su firma como novelista. ¿Va a haber continuación? ¿Está ya escribiendo otra novela? ¿Cuál va a ser el futuro suyo como escritor? Sí, es mi primera novela.
Ediciones B, que la ha publicado, ha hecho una apuesta enorme, yo creo, y me siento muy halagado por esa apuesta. Mi intención es escribir una trilogía, de hecho la segunda está escrita ya, estoy trabajando en la tercera, y los planes más inmediatos son, además de esa tercera, volcar esta primera al inglés, que estoy haciendo la edición en inglés ahora mismo, estoy con ello entre manos. Con lo cual, mi intención es esa, poder acabar esa trilogía, poder cerrar esta trilogía. De 3 he hecho 2 y espero poderlo acabar dentro de un par de años, una cosa así, porque la tercera entrega, bueno, me llevará, calculo, ese tiempo, ¿no? Es, como digo, mi primera novela, no es mi primera ficción. Yo he escrito mucho relato corto y sobre todo, bueno, después, claro, he escrito mucho en el terreno académico porque es una exigencia de cualquier profesor universitario, pero como ficción es mi primera novela y me lo he pasado muy bien, la verdad. Es algo que me gustaría continuar haciendo el día de mañana porque es un placer luego recibir de vuelta los comentarios de los amigos y de la gente, se siente uno muy bien. Ha dicho usted que está traduciendo esta novela al inglés y cuando yo le he presentado he pasado por alto esa faceta también suya de traductor del inglés al español. Inglés. El idioma inglés se ha impuesto casi ya como lengua franca en el mundo y todo indica que en España hay una gran dificultad para que los españoles aprendamos inglés, para que el inglés realmente sea una segunda lengua. ¿Qué nos pasa a los españoles con el inglés? Es complicado decirlo, ¿no? La verdad es que es una asignatura pendiente. Yo no quiero herir sensibilidades aquí, porque de hecho bueno, yo soy parte de ese mundo. A mí me da la sensación, por lo menos por lo que yo puedo ver en Asturias, que exámenes como la selectividad, las pruebas de la PAO, hacen un poco un flaco favor, ¿no?, a la enseñanza del idioma. Es decir, tendemos a preparar muchas veces a los alumnos para pasar un examen que es fundamentalmente escrito, con lo cual les llevamos a hacer básicamente ejercicios de gramática y demás, y olvidamos muchas veces en el aula, o yo creo que sucede, digamos, el papel de herramienta útil que todo idioma tiene, ¿no? Yo entiendo que aprender un idioma exige dominar 4 destrezas básicas: leer, escribir, escuchar y hablar. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer en el aula. Poner al alumno a hablar, poner al alumno a escribir, poner al alumno a escuchar, etc., ¿no? Y a lo mejor eso, digo, a lo mejor no se está haciendo precisamente porque sacrificamos eso para, digamos, preparar al alumno de cara a un examen que tiene mucha importancia para entrar en ciertas carreras y que es un examen escrito y demás. Entonces se sacrifican unas destrezas en beneficio de otra, ¿no? Puede ser eso, no lo sé. Pero ciertamente tenemos que cambiar porque no está funcionando. No hay ninguna razón para que en países como, yo qué sé, Holanda, Alemania, etcétera, la gente los chavales acaben su etapa secundaria dominando más o menos un idioma o 2 incluso, y aquí tengamos luego los resultados tan pobres que tenemos. Pues llegamos al final. Muchas gracias al profesor Juan Tazón, torrelaveguense trotamundos, puesto que ha hecho una gran parte de su carrera profesional no solamente fuera de Cantabria, sino fuera de España, y que ahora es profesor de lengua inglesa en la Universidad de Oviedo, y le deseamos éxito no solamente para esta novela, que ya la está teniendo, Los Caballeros de las Sombras, sino para esa segunda parte que ya se anuncia y que puede ser el centro de esa trilogía sobre esa etapa de la historia de España tan apasionante y tan interesante como es el siglo XVI. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros y ha sido un verdadero placer estar aquí. Muchas gracias.